Éxodo capítulo 3, verso 16. Esta era una encomienda que le estaba dando el Señor a Moisés. Lo llamó para ir y hablar con su pueblo, que lo iba a sacar de Egipto, de la esclavitud, y lo mandó también a hablar con Faraón. Y dice así, Éxodo capítulo 3, verso 16, estoy en la Biblia de las Américas, dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto que se os ha hecho en Egipto, y le he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz. Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: el Señor, Dios de los hebreos, ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Te invito a orar. Dios y Padre, este tiempo es tuyo, es el tiempo de tu palabra. Te pido, te ruego que lo tomes tú, Señor, que tomes mi vida, mi corazón, mi mente, mi entendimiento y el entendimiento de cada uno de nosotros, Dios, para poder ser guiados por tu Espíritu a lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate qué interesante cómo Dios, hablando con Moisés en medio de esta zarza, empieza a decirle básicamente todo el plan de lo que va a hacer. Y se lo da con lujo de detalles. Y le dice: tú vas a ir a reunir a los principales del pueblo de Israel, vas a hablar con ellos. Y el versículo 18 me llama la atención, que dice: y ellos escucharán tu voz. Y luego, después de que dice: y ellos escucharán tu voz, le empieza a decir todo lo que va a hacer. Pero Faraón, el rey, se va a poner así medio rebeldón, y voy a tener que usar maravillas y fuerza para poder sacar al pueblo de ahí, pero lo voy a sacar. Y cuando se vayan, no se van a ir con las manos vacías. Y le dice todo el plan, bien interesante. Y después de que le platica todo el plan, lo llama y le dice: ahora sí, quiero que tú vayas. ¿Sí? Y en el capítulo 4 vamos a ver cómo Moisés empieza a poner una serie de objeciones a este llamado. Una serie de objeciones donde empieza a decirle: pero Señor, pero, es que Señor, es que, ¿no? Y esto me recuerda mucho a lo que nosotros mismos vivimos cada día. El Señor nos está hablando, nos está llamando. El primer llamado que nos hace es a conocerle, a reconocer nuestro pecado y aceptarlo como Salvador, y a veces nos resistimos a eso. Y después de que le recibimos como nuestro Salvador, entonces nos llama al servicio y nos llama a ser parte de un plan que ya también está bien establecido, donde Él dio su vida para perdón de todos los pecados de la humanidad, y todo aquel que cree puede tener la oportunidad de ir al cielo con Él. Y mucha gente está enfocada en esta vida, pero Él dice: esta vida no es nada, lo que importa es la vida eterna. Esta vida nomás es la preparación. Y entonces Él tiene todo un plan hecho para que todos estemos gozando de la eternidad, y nos lo ha dicho.
Y ahora nos llama y nos dice: ahora quiero que tú vayas y seas parte de ese plan, compartiendo de el evangelio. Y ya establecido el plan, así como Moisés, empezamos a decirle como Moisés. Vete conmigo ahí al capítulo 4. Verso 1 dice: Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen? Fíjate la pregunta que está haciendo Moisés. Le está diciendo a Dios: Señor, pero ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizá digan: no se te ha aparecido el Señor. Yo no sé si te puedes transportar a lo que estaba pasando en ese momento Moisés, pero Moisés estaba pasando por un momento donde el Señor le está diciendo: ¿sabes qué? Tienes que regresar a Egipto. ¿Cómo había salido Moisés de Egipto? Huyendo. ¿Por qué había salido huyendo? Porque lo querían matar, porque él mató a un egipcio. ¿Por qué mató a un egipcio? Porque estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y entonces él tenía miedo de regresar a ese lugar donde su cabeza estaba siendo demandada. Y no creas que el Señor le diga: tienes que ir a Egipto, pues no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, enfrentarse con su pasado, a pesar de que ya habían pasado 40 años, ¿te acuerdas? Él ya estaba 40 años ahí en el desierto de Madián, y aún a pesar de eso, yo creo que los recuerdos le decían: no voy, ¿sí? Y aparte, cuando él intentó tratar de conciliar ahí a dos de sus hermanos, a dos hebreos, ¿qué le contestaron los hebreos? Le dijeron: ¿quién te puso a ti por juez de nosotros? ¿No? Como diciendo: me van a rechazar, mi pueblo no me quiere. No me quería cuando tenía 40 años y estaba con el ¿cómo se llama ese que traen los reyes? Sí, pues básicamente, ¿no? Básicamente ahí estaba en la línea de ser emperador, de ser rey, Moisés. Y dice: cuando tenía todo el poder, cuando tenía toda la autoridad, no me respetaron, no me quisieron, pues ahora menos. Y leemos en el capítulo 3 cómo Moisés ahora era un hombre de 80 años, cansado, era un pastor que estaba pastoreando y cuidando las ovejas de su suegro, y era a lo que se dedicaba nada más. Y yo creo que todos estos miedos del pasado empezaron a influir y decir: Señor, pero ¿y si no me escuchan como no me escucharon aquella vez? Y esa es la primera cosa que nosotros ponemos en medio de cuando Dios nos llama: el miedo. El miedo siempre lo ponemos por enfrente. El miedo es un estorbo en el llamado de Dios. Dios nos está llamando a servirle. Dios nos está llamando a participar de la obra de Dios. Él hizo este cuerpo. La iglesia lo menciona como un cuerpo porque cada parte del cuerpo donde tú estás incluido tiene una función específica, y cada uno dice que debemos de realizar nuestra función. Y muchas veces nosotros nos da miedo a ese llamado de Dios a servir, porque empezamos a poner objeciones igual que Moisés, y lo primero que hacemos es decirle: Señor, tengo miedo. Y a lo mejor no lo dices de esa manera. Moisés no lo dijo de esa manera. Moisés solamente dice: ¿y si no me escuchan? Pero ¿qué le había dicho el Señor ahí en el capítulo 3, verso 18? Dice: ellos escucharán tu voz. Ya Dios le había dicho que sí lo iban a escuchar, pero él, en su miedo, dijo: ¿y si no me escuchan? El miedo es la anticipación mental al fracaso. Y ¿sabes qué? El Señor sabe que nosotros tenemos miedo, y el Señor en la palabra de Dios constantemente nos está diciendo: no temas. ¿Qué le dijo a Josué? Más adelante, ahí en Josué le dijo: no temas. Josué 1:9, si te lo sabes, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, no temas. Y luego también en Isaías le dice a su pueblo otra vez, le dice: no temas. Y hay muchos pasajes donde el Señor está constantemente diciéndonos: no tengas miedo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y eso es lo que a Moisés se le estaba olvidando. Él puso el miedo en medio. El miedo en medio. ¿Sí está bien dicho? Ok. Si no me avientan ahí un himnario o algo.
Él puso el miedo en medio de su respuesta al llamado, y eso le estorbó para poder decir: sí, Señor, yo voy. Y la primera objeción fue: y Señor, ¿y si no me escuchan? Señor, ¿y si no me escuchan? Y entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor empieza a trabajar con sus miedos. Y para poder trabajar con sus miedos, empieza a demostrarles su presencia. Porque lo único que le había dicho es: ve, yo estaré contigo. ¿No es cierto? Así se lo había dicho: ve, porque yo voy a estar contigo. Entonces, para demostrarle la presencia de Dios, le enseñó 3 señales. Le mostró 3 señales. Y ahorita vamos a ver cada una de estas señales. Pero así, para demostrar esa presencia, Dios le dio esas 3 señales. Y a ti y a mí, quizá no nos va a dar señales milagrosas, pero sí nos sigue diciendo exactamente lo mismo: ve, porque yo estoy contigo. ¿Y qué hizo el Señor? Él depositó su Espíritu Santo en cada creyente. Mira, algo que no sucedía en el Antiguo Testamento. Ahora cada creyente tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora y vive en el creyente, de tal manera que el Espíritu Santo te está llevando a la palabra, te está llevando al arrepentimiento cuando nosotros nos equivocamos, y te está llevando a que puedas confiar en Él y caminar con Él. Y entonces Él te está marcando la ruta que debes de seguir, el camino que debemos de seguir. Lo tenemos, su presencia está con nosotros. Con aquellos que le hemos recibido, su presencia está con nosotros. Y aparte de eso, otra cosa que nos da esa provisión para decir: ve, yo estoy contigo, nos da un arma poderosa, que es la palabra de Dios. Nos recordaba Alfonso en uno de los devocionales, nos dice: la palabra de Dios es poder. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces tenemos en nuestras manos un tremendo poder de Dios. Mira, a lo mejor y no tienes señales de que vas a convertir una rana en pato o algo así. Se me ocurrió, no sé por qué. Pero no vas a tener ese poder, pero tienes un poder que va a poder llegar al corazón de las personas, llevarlas al arrepentimiento, a darse cuenta que están viviendo en pecado, y luego ser transformadas por la palabra de Dios, por Cristo Jesús, en una persona completamente nueva que busca servir a Dios. Dime tú si eso no es un gran poder. Es un gran poder que no depende de ti, no depende de lo que tú dices, depende de la palabra de Dios, porque el evangelio es poder. Pero nosotros ponemos el miedo y decimos: Señor, ¿y si no me escuchan? Y el Señor te dice: pues que no vive mi Espíritu Santo en ti. Cuando sientes en tu corazón hablarle a tu familiar o hablarle a tu amigo de Cristo, de la necesidad de Cristo, si sientes esa necesidad, quiere decir que tú eres un cristiano. Si no sientes esa necesidad, a lo mejor y no has conocido de Cristo tú. Pero cuando conoces tú de Cristo, inmediatamente sientes la necesidad de hablarle a los demás de Cristo. Y entonces, cuando sientes esa necesidad de hablarle al otro, de repente viene el miedo y dices: pero ¿qué le voy a decir? Pero es que yo acabo de conocer, pero es que si me pregunta, ¿no? Y entonces el Señor es donde nos recuerda: tú ve, porque yo estoy contigo, y porque mi palabra es poder. Lleva mi palabra hará todo. Tú solo ve. Pero nosotros le decimos como Moisés: pero Señor, ¿y si no me escuchan? Señor, ¿y si me quedo en ridículo? Señor, ¿y si se burlan de mí? Esa será la pregunta de Moisés. ¿Qué hizo el Señor con Moisés? Le dio estas 3 señales. Vete ahí conmigo a Éxodo capítulo 4, versos 2 y 3. Dice: y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano, agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró, y se volvió vara en su mano. Y le dijo en el verso 5: por esto creerán que te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
La primera señal fue simplemente decirle a Moisés: ok, ¿qué tienes en tu mano? Él era, recuerda, un pastor de ovejas. Los pastores tenían una vara de, no sé, alguna medida de algunos 2 metros, tenía un círculo ahí arriba que le servía para estar jalando a las ovejitas y demás. Y básicamente esa era una vara, algo común, algo normal, no era nada extraordinario, ¿sí? No era nada extraordinario, porque de repente nosotros pensamos que tenemos que tener algo extraordinario para poder servir a Dios. Y el Señor le dice a Moisés: no necesitas nada extraordinario. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dios va a usar lo que tenemos a la mano. Y aquí Moisés lo único que tenía era una vara, que era parte de su trabajo, y él la tenía, y pues básicamente la vara no hacía nada, pero en manos de Dios hizo algo interesante. Se convirtió en una culebra para demostrar el poder de Dios, para demostrar el poder de Dios. Y entonces el Señor te está diciendo también a ti, te está diciendo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes a la mano para ir y servir a Dios? Él te está llamando a servir, pero ¿qué tienes en tu mano? ¿Tienes tu voz? ¿Tienes un instrumento? ¿Tienes un talento? ¿Tienes tus manos? ¿Tienes tus pies? ¿Qué tienes que tú consideras demasiado básico? Pero aún lo básico, aún lo sencillo, aún lo que tú dices, esto no es nada y no sirve para nada, en manos de Dios puede hacer mucho. A lo mejor y tú dices: es que yo cómo voy a ir a hablarles si solamente me sé un solo versículo, Juan 3:16, y eso a medias. ¿Sí? Bueno, pues con ese versículo Dios puede hacer cosas interesantes y grandes en la persona que te va a escuchar. Solo ve y compártelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes a la mano? Lo que tienes a la mano, a esto me recuerda mucho esa ocasión cuando el Señor estaba por ahí con sus discípulos y una gran multitud los seguía, y de repente se hizo tarde y dijo: ¿saben qué? Pues vamos a decirles que les vamos a dar de comer a todos, ¿no? Acomódenlos para darles de comer. Entonces los discípulos se quedaron así como que: ¿qué? Pues si no hay suficientes McDonald's aquí como para darles a todos, ¿no? ¿De dónde vamos? No, aquí no hay McDonald's, ¿no? Burger King. No hay suficientes Burger King para darles a todos, ¿no? Y entonces de repente llegan los discípulos, y ahí en Mateo 14:17 se acercan los discípulos y dicen: Señor, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Solo esto tenemos. Como diciendo: ¿y de qué sirve lo que tengo? ¿De qué sirve si no sirve? Yo veo mucha gente, ¿no? Voltearon a ver a Pedro y dijeron: este se lo come solo. No le dieron la pancilla al Pedro, ¿no? No se crean, no me acuerdo cómo era. Ay, sí, no me acuerdo, ¿no? Como si yo estuviera ahí. No soy tan viejo. Pero se acercan los discípulos y le dicen: lo único que tenemos es esto, no sirve de nada, Dios. Pero ¿qué fueron esos 5 panes y 2 peces en manos de Jesús? Suficiente para hacer una maravilla y alimentar a toda esa gran multitud. Y así nosotros de repente le decimos a Dios: pero Dios, yo nada más sé tocar un tono en la guitarra, ¿no? Bueno, pues ponlo en manos de Dios y Él se encargará del resto. Ponlo en manos de Dios. Dios quiere usar lo que tú tienes. Dios quiere usar lo que tú tienes. La segunda señal, ahorita te platico más de esta señal, voy a regresar a esta señal, pero la segunda señal, dice el versículo 6-8, dice: añadió el Señor, dice: ahora mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí que se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen, dice el Señor, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá te crean el testimonio de la segunda señal. Aquí algunos se meten a tratar de buscar algún simbolismo en estas señales, pero no nos vamos a meter eso hoy. Hoy quiero que te concentres nada más en cómo el Señor usa
a lo que es Moisés, su propia mano, usó su mano para demostrar un milagro, una maravilla. ¿Cuál fue? Que esa mano le dijo, métela en tu seno, y cuando la saca, está llena de lepra. No sé si sepas qué es la lepra, pero la lepra en aquel tiempo los leprosos los mandaban y los aislaban porque era tan contagiosa, y sigue siendo, creo, contagiosa, no sé si exista todavía, si algún médico pues ahí me dice, pero me dice después de la de la reunión. El caso es que los separaban, ¿no? Imagínate a Moisés en ese momento decir, órale, mi mano tiene lepra, y luego meterla otra vez a su seno, y luego la saca y está completamente limpio, sano, sin nada. Y ahí entendemos esto: Dios quiere usarte a ti tal y como eres. Dios usó las manos de Moisés para llevar esa señal que primero le sirvió a él, porque te estoy diciendo que Moisés tenía miedo y empezó en su incredulidad. Él respondió a ese llamado con incredulidad, ¿no? Y con falta de fe. Y el Señor le demostró esta señal diciendo, pues ¿qué tienes en la mano? Yo quiero usar eso que tienes en la mano. Y luego le dice la señal de la mano y le dice, también quiero usarte a ti, así como eres. De repente nosotros decimos, pero es que Señor, yo soy muy viejo. No, Señor, yo soy muy joven. No, Señor, yo soy muy feo. Bueno, en otra iglesia, aquí no hay de esos. O a lo mejor dices, es que yo soy demasiado guapo, ¿cómo voy a ir? No, aquí sí hay de esos. ¿Ah? Aquí sí hay de esos. Digo, para muestra un bombón. ¿Ah? No se crean. Y de repente ponemos excusas, ¿no? Decir, es que yo soy muy viejo, es que yo acabo de conocer, es que yo soy muy joven, es que yo soy esto, es que yo soy pelón, no, es que yo soy de esto. Y empezamos a decirle al Señor tanta cosa de lo que somos, y el Señor dice, no me importa. Mira, aquí estaba llamando a un viejito de 80 años y le estaba diciendo, yo quiero que tú vayas a hacer una obra grande. Él era un hombre ya sencillo, un hombre que no tenía poder, no tenía autoridad, no tenía nada. Era un pastorcito que estaba por ahí apacentando unas ovejas, las ovejas de su suegro. Eso era Moisés, y aún así lo usó para algo grande. No importa quién eres, no importa cómo estás, no importa qué tan bello, qué tan nuevo, qué tan lo que sea, Dios te quiere usar a ti tal y como eres. Tal y como eres, así como eres, Dios te quiere usar, Dios quiere usar lo que eres. La tercera señal me llama la atención, porque Dios usa objetos y circunstancias alrededor, no solamente ya de lo que Moisés tenía a la mano o de lo que Moisés era, sino que usa ya cuestiones externas, dice el versículo 9. Y sucederá que si todavía no te creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Esta era una señal que se me hace interesante porque pues ahí no estaba en el Nilo, estaba en Madián, muy lejos del Nilo. Entonces esa señal no la hizo delante de él Dios. Dios hizo las otras señales delante de él. Se convirtió esa vara en una culebra, se hizo la mano leprosa, pero la tercera señal solamente se la mencionó y le dijo, tú vas a sacar agua del Nilo, y cuando la eches sobre tierra seca, esa agua se va a convertir en sangre sobre la tierra seca. Pasó el Señor de trabajar con sus miedos, demostrándole su presencia, a la necesidad de fe. Y en cada una de estas señales hay la fe. ¿Por qué? Porque mira, en la primera señal le dijo a Moisés, esa vara ponla en el piso, y se convirtió en una culebra. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué dice ahí la Biblia que hizo Moisés? Se asustó. Se asustó de que se haya convertido y se asustó de que sea una culebra, ¿no? ¿Sí? Y luego el Señor le dice, ahora tómala por la cola. Digo, yo no sé nada de serpientes, pero yo tomar una serpiente de la cola, pues cualquier momento se voltea y me muerde, ¿no?
¿sí? Entonces sería peligroso. Y aparte estaba medio asustado Moisés, pero tenía que creerle a Dios. Y no sabía qué iba a pasar, porque Dios no le dijo qué iba a pasar, solamente le dijo tómala por la cola. No le dijo tómala por la cola y se volverá vara otra vez. No le dijo eso, solamente le dijo tómala por la cola. ¿Tú qué harías? Señor, pero ¿por la cola? Señor, pero ¿y no hay una vara o no me vas a detener la cabeza para que no me muerda? O Señor, ¿qué va a pasar? Dime qué va a pasar, ¿no? Nosotros le preguntamos al Señor siempre todo adelantado. No hacemos nada por fe. Queremos decir, Señor, pero dame todos los detalles. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿No? Y acuérdate que dar un paso de fe es dar un paso sin ver, porque si no, pues ya no es fe. Entonces el Señor le dijo, tú tómala. Y cuando la toma, entonces se convierte otra vez en su vara. Interesante. Ahora vete a la segunda señal, cuando le dijo mete tu mano en tu seno, y él la metió, pues él no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Simplemente la metió, dice ahora sácala, y cuando la saca dice ay chihuahuas, tengo lepra, ¿no? Imagínate qué harías tú, Señor, y te la empiezas a sacudir, ¿no? Y empiezas a hacer las cosas, y el Señor te dice métela otra vez, y Señor, pero mira, ¿no? Y el Señor te dice pero que la metas otra vez, pero Señor, ¿qué haríamos tú y yo? Le pide fe también y le pide obediencia. Y si el Señor le dice métela, no, él yo creo que estaría corriendo diciendo pues la quemo aquí en la zarza, no, para que ya se me quite la mano, no, y esa lepra, no quiero tener esa lepra. Y tú y yo pudiéramos haber buscado cualquier otra solución alternativa, pero el Señor le dice mete tu mano otra vez en tu seno, y él tuvo que creer. Y a pesar del susto, porque pues imagínate su mano leprosa, ¿no sería un susto? Oye, a mí me sale una ampollita aquí y ando viendo al doctor a ver qué está pasando, ¿no? Y tuvo que meter su mano en fe y la sacó y estaba completamente sana. Y en esta última señal, pues esta señal como no estaba en el Nilo, pues no podía verla, no podía comprobarla. De hecho, el Señor estaba dándole estas señales primero a él porque era un incrédulo. De hecho, ahí vemos cómo las señales y los milagros son para los incrédulos, no para los creyentes. Las señales y milagros son para los incrédulos, para que crean, ¿sí? De repente vemos aquí creyentes buscando señales, buscando milagros. Pues entonces son incrédulos porque no creen en aquel que hace milagros y que tiene poder. Pero aquí vemos cómo él tenía que obedecer y creerle al Señor que en el momento que llegara hasta Egipto, ¿qué implica eso? Que tenía que ir a Egipto, tenía que ir al Nilo y sacar esa agua y entonces demostrar esa última señal. Ahí demandó obediencia, demandó fe y demandó acción. Tenía que ir para poder ver esa señal. Dios usa lo que tienes a la mano. Dios usa lo que eres. Y usa circunstancias alrededor. Esas circunstancias, cuando nosotros le servimos, te maravillas de las cosas que suceden alrededor, que Dios empieza a usar para complementar esa obra a la cual te ha mandado. Pero tienes que ir, tenemos que ir en obediencia, tenemos que ir en fe. ¿Qué pasa? Sigamos con la historia de Moisés. Versículo 10 al 12 dice: entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, subraya nunca, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí Moisés se resiste a aceptar su llamado. Después de que el Señor trabajó con sus miedos, porque le dijo: ¿qué tal si no me creen? Le dijo: pues yo voy a ir contigo para que te crean. Y le demostró por medio de las señales que él iba a ir con él, para que le creyeran, para que fuera. Y entonces en ese momento dice: bueno, sí vas a ir conmigo, pero es que yo no soy malo para hablar, ¿sí? Y le empezó a poner esta excusa que básicamente era solo una excusa, porque si tú te vas allá a Hechos capítulo 7 verso 22, dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra y en obras. Entonces no era así de que
tartamudeaba y cosas de esas. No hay más evidencia de que fuera eso. Entonces, ¿qué pasa? De que él solamente seguía ahí en su miedo, seguía en su resistencia a ese llamado. Se le estaba olvidando quién era Dios, porque estaba poniendo sus debilidades por encima de lo que Dios era. Estaba poniendo sus debilidades por encima de lo que Dios es. Y por eso el Señor le contesta. Verso 11. Y el Señor le dijo: ¿quién hizo tu boquita, mi amor? Así básicamente, ¿verdad? Dice: oye, dices que no puedes hablar. ¿Quién hizo tu boca? ¿Quién hizo la boca del hombre? Le dice. ¿O quién hace al hombre mudo, o sordo, o con vista, o ciego? Dice: ¿no soy yo el Señor? Ahí le está recordando que Dios es un Dios supremo, que Dios es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros poner por excusa que no podemos hacer algo si el Señor dice: yo te estoy llevando a lo que lo hagas, yo voy a estar contigo? ¿Quién es el que hace todas las cosas? El creador de todas las cosas, Dios. Y nuestras debilidades, ¿qué son delante de Dios? Nada. Nada. Pero a veces ponemos nuestras debilidades por encima de lo que Dios es. Dice el 12: ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Hoy en día nos sigue diciendo el Señor exactamente lo mismo. Cuando el Señor nos manda, nos llama a su servicio, nos está diciendo: yo voy a estar contigo, tú ve, yo te voy a enseñar, yo voy a estar con tu boca, yo voy a estar con tu mente, yo voy a estar ahí, tú ve, yo te enseñaré. Así que no nos resistamos al llamado de Dios. No te resistas al llamado de Dios. Fíjate lo que le pasó a Moisés, verso 13. Pero él le dijo: Señor, todo esto se oye muy padre. Esta es mi versión, no es la versión de la Biblia. Pero esta es mi versión. Dice: Señor, todo esto se oye muy padre y son maravillas bien padres, bien hermosas, pero no voy. Déjame te leo la versión, que sí es. Pero él dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. ¿Qué le está diciendo ahí? Menos yo. Cuando leemos esto, decimos: ¿cómo estás tonto, Moisés? ¿No estás viendo? ¿No estás escuchando? ¿No estás viendo el creador del universo que te está diciendo que Él va a estar contigo? Y cuando decimos ahí, le decimos eso a Moisés, de repente nos volteamos a ver a nosotros a la hora de que nos dicen: oye, ¿puedes ayudar con los niños como maestro? Es que no sé. ¿Puedes ayudar con un grupo en casa para compartir en la casa con personas? ¿Y qué les voy a decir? No sé, no puedo, soy tardo para hablar. No, Señor, yo te sirvo, pero manda a otro, que otro dirija, yo le ayudo. Es lo que estaba haciendo Moisés. Es exactamente lo que estaba haciendo Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Dice el 14: entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Se enojó el Señor contra Moisés. Le dijo: Moisés, ¿qué te pasa? Te estoy dando todo para que vayas, lo único que quiero es que vayas, y te resistes. Y le dijo: ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Usó a Aarón, sustituyó lo que
Moisés decidió no poner en manos de Dios. Moisés decidió no poner su lengua en manos de Dios, entonces Dios viene y la sustituye. ¿Sabes qué? Aquí Aarón, podemos ver más adelante de que no era lo ideal de que Aarón fuera con él. Lo ideal era que fuera Moisés. De hecho, Aarón más adelante lo mete en problemas a Moisés varias veces. Hasta un becerro para adorar a dioses ajenos hizo Aarón. No era lo ideal que fuera Aarón. Pero por causa de resistirse Moisés, tuvo que ir Aarón. Pero le dice algo a Moisés, verso 15. Le dice, y tú le hablarás. ¿Te fijas lo que le dijo acá en el verso 13? Dice, Señor, te ruego, envía el mensaje por medio de otra persona, no por mí. Eso es lo que le dijo Moisés a Dios. Y el Señor le está diciendo, ¿no quieres? Bueno, vas a ir. Por las malas, vas a ir. Y tú le hablarás y le pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. No le está diciendo que va a ser Dios, sino que le está diciendo que él, las palabras que iba a decir, es como si se las estuviera diciendo Dios, porque Dios se las iba a decir a Moisés y Moisés se las iba a decir a Aarón. Era nada más complicar las cosas, lo que Moisés estaba haciendo, complicándolo, pero a final de cuentas, Dios usó a Moisés para llevar el mensaje. Dios habló a Moisés y Moisés es el que tenía que pasar la información a Aarón para que Aarón la pasara a todos los demás. Entonces, Dios usó a Moisés aún a pesar de que él no quería. Si Dios te está llamando a servirle, vas a terminar haciéndolo, pero no hagas enojar al Señor. Mejor dile al Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mejor. ¿Y qué tienes que hacer o qué tienes que ser para servir a Dios? Nada, Él te está llamando así como eres, con lo que tienes en la mano, y solamente diciendo, tú ve, yo me encargo de lo demás. Que soy muy nuevo, que no conozco mucho, que soy muy viejo, que soy muy esto, que soy muy lo otro, no, nada interesa. Dios te está llamando a servirle hoy a Él, en un plan perfecto, en un plan que ya está establecido. Tú no vas a hacer nada nuevo, tú y yo no vamos a hacer nada nuevo. Dios ya hizo todo el plan. Nosotros solamente somos parte de un plan maravilloso y perfecto. Nos está incluyendo, nos está invitando a servirle en este plan que Él ya hizo. Jesús te está llamando a servir en su obra. ¿Qué tenemos que hacer? Quita los miedos, no dejes que te controle el miedo. El miedo paraliza, el miedo no te deja actuar, el miedo estorba tu fe, el miedo estorba que tú puedas responder a ese llamado. El miedo es anticiparse al fracaso antes de hacerlo. No lo hagas, no pienses en eso. Deja que el Señor haga las cosas por ti cuando te está llamando. ¿Qué tienes que hacer? ¿Crees que no tienes nada que ofrecer? Usa lo que tienes. Usa lo que tienes, sea tu instrumento, sea tu talento, sea tu voz, sea lo que tú tienes a la mano, tu casa, para abrirla para un estudio, lo que tienes a la mano. Úsalo para Dios. Dios se encargará del resto. Dios te usa tal y como eres. Muy joven, muy viejo, muy nuevo, muy ocupado, con muchos problemas. ¿Tú crees que eso le importa a Dios? No, Él te quiere usar. Es que no tengo tiempo. Bueno, Dios va a hacer el tiempo. ¿De quién es el tiempo? ¿Quién lo creó? Dios. Entonces Dios te va a dar el tiempo. Tienes que creer y tienes que ir. Así como esa tercera señal que no pudo Moisés verla sino hasta que fue, así el Señor va a hacer cosas grandes con tu vida cuando sirves, pero tienes que ir a ver. Tienes que hacerlo para ver. Tienes que hacerlo, tienes que ir. Tenemos que servir. Y finalmente entiende que
De cualquier manera, Dios te va a usar si te está llamando. Mejor no lo hagas enojar como Moisés. Moisés tuvo que ir con un Dios enojado. Y más adelante vamos a ver otras cosas que suceden con un Dios enojado. Si tú sigues leyendo ahí el capítulo 4, te vas a sorprender de lo que pasó después. Tú no quieres a Dios enojado. Lo queremos de nuestro lado. Digámosle al Señor: aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Oramos. Dios, yo quiero darte gracias por tu palabra y quiero pedirte en esta hora, Dios, que tú nos sigas hablando, Dios, en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros para poder responder a tu llamado. Y así cerrando tus ojos. El primer llamado que Dios nos hace es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a reconocer que hemos pecado delante de Él y que necesitamos de un Salvador. Ese es el primer llamado que nos hace. No nos hace ningún otro llamado fuera de ese primero. Y nos pide responder a ese llamado. Y necesitamos reconocerle a Él como Salvador, como el único que me puede perdonar toda la maldad que yo he hecho. Y te está llamando hoy a decirle: necesitas un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Reconoce tu pecado, reconoce que has estado ignorando a Dios y haciendo cosas malas delante de Dios. Y vengamos a aquel que nos puede perdonar. A veces pensamos que nosotros vamos a lograr el perdón de Dios haciendo cosas buenas. La palabra de Dios nos enseña que no es así. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador ya perdonó, pagó por todos nuestros pecados. Y el primer llamado que te hace es: ven a Cristo Jesús. Ven y reconoce a este Salvador para tu vida. Y si tú no has reconocido a Jesús como tu Salvador, hoy es tiempo de responder ese llamado y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias porque me has perdonado. Y si tú quieres reconocer este llamado por primera vez, me gustaría orar por ti y me gustaría pedirle al Señor que bendiga tu vida y tu corazón y tu respuesta a ese llamado de la necesidad de un Salvador. ¿Te gustaría decirle al Señor por primera vez: Señor, yo te necesito en mi vida? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que bendiga tu vida y tu corazón. Veo sus manos. Puede bajar su mano. Padre, te pido por aquellos que han entendido esta necesidad de responder a este primer llamado, Dios, al llamado de salvación, al llamado de perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. Sigue alimentando, Señor, su corazón y su alma por medio de tu palabra, para que su fe crezca hasta esa fe, Señor, que nos salva. Bendíceles, Dios. Toma sus vidas, toma sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Y así, cerrando los ojos un poquito más, te quiero invitar a este segundo llamado, un llamado que hace el Señor para el servicio. Quizá tú y yo hemos sido como Moisés y hemos puesto muchas objeciones para responder al llamado de Dios. ¿Sabes algo interesante? El Señor, cuando nos llama, nos pone una espinita en el corazón que nos da vueltas en la mente y en el corazón por mucho tiempo, y decimos: no, se me hace que no. Y no creo, no, se me hace que no es así. Pues se me hace que sí es así. Dios te está hablando y Dios te está llamando para servirle en un lugar específico, y ese lugar te lo está poniendo en el corazón. Y te está diciendo: tú puedes servirme aquí, de esta manera me vas a servir. Pero a veces nosotros nos resistimos. Yo duré mucho tiempo con un llamado de parte de Dios y yo lo posponía.
Y yo decía, sí Señor, pero después. No Señor, se me hace que es así. Hasta que el Señor nos confrontó y tuvimos que pasar por algo doloroso para poder entender ese llamado. Yo me identifico mucho con Moisés. Yo no quiero que tú pases por eso. Mejor respóndele a Dios y dile: Señor, yo no sé y no sé mucho, pero aquí estoy. Sé que si tú vas conmigo y tu palabra está conmigo, tú puedes hacer cosas grandes. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte, Dios. Si tú has detenido ese llamado, es tiempo de decirle: Señor, ya no quiero detener ese llamado. Ahora quiero servirte. No me voy a resistir más. Quiero servirte de todo corazón. Si tú quieres eso, ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Yo quiero orar por ti. Solamente aquellos que quieren decirle: Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero obedecerte. Yo quiero servirte. Yo quiero que tú me uses en lo que tú quieras. Yo quiero ser usado por ti. Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por aquellos que están de pie, Dios, que están respondiendo a este llamado al servicio en tu obra. Dios, te pido que tú sigas hablando a sus vidas, a sus corazones, y que los uses de una manera maravillosa, increíble, Dios, en lo que tú tienes ya diseñado para ellos. Bendícelos, Dios. Dales ánimo, fuerza, decisión para decir: no voy yo, tú vas conmigo. Y si tú vas conmigo, es todo lo que necesito. Eso es suficiente. Padre, bendícelos, Dios, y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse todos de pie, vamos a cantar al Señor.